¿Pueden unos cables de alta gama marcar la diferencia en tu sistema Hi-Fi? Nuestros amigos de WireWorld nos enviaron varios cables para contestar esa pregunta. Hablar de cables dentro de un sistema Hi-Fi es un tema muy debatido y bastante polémico, ya que muchas personas piensan que el cable más sencillo y más barato hace la misma función que un cable de alta gama. Lo que no es debatible es que los cables forman parte integral dentro de un sistema Hi-Fi y que se encuentran en varias partes del proceso, desde la toma de energía eléctrica para los componentes electrónicos de un sistema, la conexión a la red de datos o al Internet, la conexión a fuentes digitales de audio y video a través de cables HDMI, a fuentes análogas de audio a través de cables balanceados o no balanceados, y por último de lo que es el amplificador a las bocinas a través de cables que llevan pulsos eléctricos. Cada una de esas etapas son, por supuesto, importantes, y escoger un cable bueno para cada una de ellas va a ser también significativo. La marca WireWorld ha buscado ciertos principios básicos para poder diseñar sus cables y tiene que ver con aislamiento a ruidos electromagnéticos, facilidad de conexión entre ellos y explorar diferentes materiales y geometrías para la mejor transmisión de la señal que se está buscando. Aquí en Avedaxma consideramos que hay ciertos factores básicos que son los que van a poder determinar cómo evaluamos si un cable es bueno o no. El primero es el uso que se le va a dar al cable. El segundo es la composición física del conductor. El tercero, el arreglo o geometría de los conductores. El cuarto, sistema o material de aislamiento. El quinto será la conexión o terminación del cable. Y el sexto, que sería el último, la composición física del mismo. Ahora, WireWorld ha considerado cada uno de estos principios para poder ofrecer soluciones innovadoras en las diferentes etapas que hemos comentado del proceso Hi-Fi. El primer factor, que es el uso, va a determinar por completo cómo se diseña el cable. No es lo mismo un cable de energía eléctrica como el que tenemos aquí contra el cable, por ejemplo, para conectar de amplificador a bocinas. Vemos claramente que son cables diseñados muy diferentes. Lo mismo si analizamos un cable de conexión Ethernet contra un cable, por ejemplo, de lo que es HDMI que controla audio y video. O lo comparamos contra un cable analógico balanceado. Otra vez, físicamente son completamente diferentes. El segundo factor habíamos comentado que es la composición del conductor. WireWorld utiliza varios materiales para ello. Tenemos lo que es cobre libre de oxígeno, tenemos lo que es el OCC7N de tipo cobre, tenemos también cobre recubierto de plata, plata sólida y plata OCC7N. En lo que es energía eléctrica, por ejemplo, en lo que es el Electra, tenemos OCC7N, al igual que en este cable para bocinas, así como también en el cable análogo de interconexión balanceada que es dentro de la misma línea. Esto quiere decir que para cierto sistema Hi-Fi estos elementos están manteniendo un conductor similar. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de algo que es tipo Ethernet, quizás con simplemente cobre libre de oxígeno podamos cumplir la función. Cuando nos movemos a lo que es HDMI, esto puede variar bastante. Entonces tenemos para señales bastante largas fibra óptica, lo cual no es un conductor tradicional, o en el caso de señales más cortas y queremos alto grado de audio, estamos utilizando cobre pero estañado en plata. El tercer factor es el arreglo o geometría de los conductores dentro del cable. Estén en espiral, en forma plana, uno al lado del otro, de manera trenzada. Entonces eso va a determinar cómo se comporta la conducción de la señal. Donde podemos encontrar quizás el mejor ejemplo donde WireWorld ha innovado en lo que es el arreglo o geometría de los conductores es en el cable Eclipse 8, que nos sirve para conectar un amplificador a bocinas. En él encontraremos una patente que se llama DNA Helix. La DNA Helix lo que hace es que arregla 8 juegos, cada uno de 6 hebras de conductores,
acomodados en sistema de aislamiento independientes de manera plana, uno al lado de otro, a diferencia del típico cable de cobre en el que está todo trenzado. Como material de aislamiento, WireWorld, en lugar de encontrar ciertos materiales que ya se encontraban en la industria, como lo que es teflón de la línea DuPont, han desarrollado su propio material, que lo han nombrado Composilex. En este momento se encuentra en la tercera generación y prácticamente todos los modelos de la marca WireWorld cuentan con este material. En un cable como este no lo podemos ver a simple vista, se encuentra en la parte interna, agarrando cada uno de esos 8 diferentes conductores que ya habíamos mencionado antes. Pero acá, en un cable Ethernet, podemos ver ese sistema Composilex 3. Es un material que le está dando bastante rendimiento para lo que es el aislamiento a ruidos electromagnéticos que se encuentran en el aire o cuando un cable de señal se encuentra en contacto con un cable de corriente eléctrica en la parte de atrás de nuestros muebles donde tenemos todas las conexiones. El siguiente factor que mencionamos es la terminación o conexiones. Por supuesto, el tipo de conexión lo va a determinar el uso, que pueden ser conexiones tipo espadas o bananas para cables de bocinas, tipo XLR o RCA para los cables balanceados o no balanceados análogos, un RJ45 para un cable Ethernet o lo que es un conector típico de corriente eléctrica de 3 puntos. Ahora, aparte del tipo, se encuentra el material con el que está hecho cada uno de esos conductores. WireWorld utiliza sobre todo dos materiales: cobre chapados en oro y cobre chapado en plata. El chapado en oro se utiliza para recubrir lo que es el cobre, no porque sea más de lujo o porque se vea mejor, sino porque el cobre se oxida muy fácilmente. Recordemos, el cobre tiene una mejor conductividad que el oro, pero el oro sigue siendo un material que tiene buena conductividad y que no se oxida con los elementos. Vamos a ver aquí lo que es este conector de Ethernet y este conector de HDMI. Ambos están chapados en oro. En el caso de este HDMI, oro 24 quilates. Para lo que son estos otros cables que hemos mostrado, tenemos chapa en plata, desde estos que son conectores tipo espadas, los conectores de corriente, los XLR y los RCA. Todos estos son cobre libre de oxígeno chapados en plata. Lo mismo, al igual que el chapado en oro, nos va a permitir tener menos oxidación que el cobre, pero lo que es la plata es el mejor conductor que existe. Lo que nos lleva al último factor, la composición física del cable en general. Supongamos que ya vemos que este cable para bocinas han cumplido con todos los factores que buscamos evaluar, pero se va a utilizar una bocina que se encuentra arriba de un librero, una parte alta, y el cable es un cable bastante pesado debido a los demás factores. Y lo conectamos en la bocina, va a estar teniendo cierto peso sobre ella, lo cual podría desestabilizarla quizás o incluso afectar la terminación del mismo. Para ello quizás este cable no es el correcto, y si nos movemos en los diferentes modelos encontraremos uno que tiene características muy similares pero ser más ligero. Este factor también hace alusión a la estética, lo cual pues es importante y para algunos será muy importante. Muchas de las personas que se quejan acerca de que los cables no importa, dicen que los que gastamos en cables gastamos porque es joyería en hi-fi. Pero si uno gasta en un cable de este tipo de naturaleza, queremos que se vea reflejado el valor del mismo. Queremos que vaya con la decoración de nuestro lugar, a cómo se ve las bocinas que escogimos o el amplificador que escogimos. Por lo tanto, vale la pena que estéticamente también sean atractivos y será un factor a considerar a la hora de adquirir un cable. Contestando la pregunta, ¿pueden unos cables de alta gama tener un impacto considerable en tu sistema hi-fi? Sí, sí lo pueden tener, porque se encuentran en varias partes del proceso y para poder diseñar un cable existen varios factores a considerar. ¿Qué tanto impacto va a tener? Bueno, eso va a depender de tu sistema, cuáles son los componentes del mismo, cómo es tu habitación, cómo están tus oídos. Entonces, para ello
Avidaxma tiene una gran cantidad de soluciones a diferentes precios, con diferentes tecnologías, para ajustarnos a tus necesidades. Recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. No balanceados. El chapado en oro se utiliza verdaderamente, ¿no?